Buenos días, soy Samuel Roa. Voy a explicar el taller del grupo 3, que fue el que me correspondió, así que comencemos. Primero vamos con el concepto, el cual nos dice que la tangente hace parte de las funciones trigonométricas, las cuales son seno, coseno, obviamente tangente, cosecante, secante y cotangente, que describen la medición de ángulos y triángulos. Son usualmente usadas para esto. La tangente es una función periódica que es muy importante en trigonometría y se representa como aparece aquí abajo. Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. A la derecha puse una gráfica de lo que es la función tangente. Vamos por las cualidades. Las cualidades que yo encontré dentro de estos ejercicios, estos puntos, fue que el dominio es un conjunto de números, es el conjunto de números reales, excepto aquellos valores de x por los que no existe la tangente. ¿Qué quiere decir esto? Por los que hay asíntotas, porque sabemos, luego de haber hecho el taller que la profesora nos dio, que en la tangente hay ciertas veces en las que hay indefinidos. Entonces aquí a la derecha aparece como digamos en el menos pi medios hay una asíntota, en el menos 3 pi medios hay otra, en donde pi medios y en donde 3 pi medios hay otra asíntota. Esto quiere decir que estos valores no hacen parte del dominio. Esta función, esta ecuación, esta fórmula que aparece aquí la voy a explicar luego por si quieren verla en otro video. El rango o el recorrido es el conjunto de todos los números reales. El periodo de esta función es pi. Con el intervalo menos pi medios a pi medios se puede ver la función en su totalidad, el recorrido, el patrón que tiene la función. Entonces aquí a la derecha tenemos el periodo. Entonces tenemos, digamos, aquí menos pi medios a pi medios, como les nombré anteriormente. Entonces ahí se puede ver toda la función o el recorrido que hace la función. ¿Sí? Ahí se nota el patrón que sigue la función. La función no tiene ni máximos ni mínimos, por lo que siempre crece. Y claramente dentro de su dominio. Los cortes en el eje X. La función tiende a cortar en cada pi en el eje X. Como se visualiza en la gráfica, la función corta en, por ejemplo, menos pi o pi. Y aunque no se pueda ver también en 2pi o menos 2pi. Abajo a la derecha, en cualquier caso, puse la imagen de lo que es una asíntota, en cualquier caso. Y abajo a la izquierda tenemos el cuadro que la profesora nos pidió. Ahí pueden parar el video por si lo quieren ver. Voy con las observaciones que yo tuve al haber hecho las gráficas, bueno, al haber puesto las ecuaciones en GeoGebra. Primero la fórmula básica que fue la que la profesora nos dio, f de x es igual a tangente de x. Cuando uno suma una o hace una resta dentro de esta, digamos que yo le sumará acá un 2 o le restará un 2. Este número define en qué lugar va a cortar la función en relación al eje Y. Pero eh, en qué lugar dentro del cero, ¿sí? O sea, solo esa parte. Las demás van a seguir cortando en cero. Y siempre van a ser crecientes. Siempre van a ser crecientes, eso no lo tengan en duda. La multiplicación fuera del ángulo. Cuando uno multiplica fuera del ángulo, solo va a hacer que se estire o se vuelva un poco más recto. Pero aún así se evidencia que la función sigue una dirección en diagonal. La división fuera del ángulo. Cuando uno divide fuera del ángulo, hace que la función se estire horizontalmente y se reduzca verticalmente. La multiplicación dentro del ángulo.
Cuando uno multiplica dentro del ángulo, hace que, además de que se estire la función, también se aumente. Digamos que yo la multiplicara por 2, pues se duplicaría, pero mayormente, pero mejor que aumente, ¿sí? Que se utilice el aumente, incrementa. Y la división dentro del ángulo. La curva se expande según el número opuesto y se reduce la función. Ahora vamos con los puntos. El primer punto me dice que tangente de x más 1. Entonces, cuando uno le pone un 1, esto me quiere decir que en esta parte, como les decía, que solo en esta línea, en esta parte del plano cartesiano, va a cortar en el eje Y, corta en 1. Sin embargo, si se dan cuenta, a la izquierda va a cortar en 0, en 0, en 0, en 0. Y a la derecha también en 0, en 0, en 0. Solo en esta parte del plano cartesiano corta en 1. ¿Sí? En esta coordenada va a cortar en 1. Abajo puse un ejemplo, puse también la tangente normal para que se viera la diferencia entre en la que tiene más 1 y en la que está normal, la inicial. Eso sería por esta. En la 2 es igualmente lo mismo, ¿sí? No importa si es negativo porque nos dice que tangente de x menos 2, no importa, va a seguir siendo creciente y acá se nota como acá corta en el eje Y. Listo, eso sería. La tangente, la base, esta es la base, tenemos pues corta en 0, todos corta en 0, también en el origen también corta en 0. Y en esta parte de abajo me alejé para que se viera de otra forma. Ahora vamos con cóncavo y convexo. Esto es algo rapidito. Entonces aquí tenemos las definiciones. Es una superficie que tiene una curva. Ay Dios. Es una superficie que tiene una curvatura hacia adentro, siendo su parte central la más hundida o deprimida. Entonces acá les puse una imagen de cómo es el cóncavo y a la derecha una imagen de cómo es el convexo. Acá igualmente tenemos ejemplos por si los quieren ver. ¿Para qué es esto? Para que si lo comparamos con la tangente, vemos que esta parte es convexa y esta parte es cóncava, ¿sí? Y ya, eso sería. Vamos con el segundo punto. Entonces, el segundo punto me dice que está multiplicando dentro del ángulo. Entonces, cuando multiplica dentro del ángulo, hace que se aumente la función y se vuelvan más rectas o se estire más la función. En este caso, pues si nos fijamos en esta, la azul es la función que estamos viendo ahora, que es tangente 2x, 2 por x. Y la naranja es la función base. Entonces acá se nota la diferencia, como acá se recoge, se estira, se empieza a estirar. Y además vean esta, vea esta, se agrega, se incrementa la función. ¿Listo? Hay que tener en cuenta eso. Claro que si el número es negativo, va a ser decreciente la función. Ahora vamos con esta. Tiene algo particular porque vean que al ser un tercio, si multiplico el 1 por x, me va a quedar x tercios. Bueno, perdón, sí, x sobre 3. Entonces esto me dice que la función va a seguir pasando en el eje Y, pero que la curva se expande según el número que coloquemos. Digamos acá se expandió esto, se expandió solo esto. Pero si yo pusiera 6, se expandiría mucho más, ¿sí? Y esta va a seguir siendo creciente. Además se reduce al dividir dentro del ángulo, se va a reducir. Entonces digamos acá se ve como acá no hay, como se reduce. Sería por esto. Seguimos con la tangente, esa ya la vimos. Vamos con el punto 3. Entonces, acá estamos multiplicando fuera del ángulo, entonces ya sabemos que solo se va a estirar o solo se va a volver más recta. Sí, se va a ver más recta. Pero ya, eso sería. Y pues si es negativo el número, va a ser decreciente.
En esta es lo mismo que en la anterior, o sea, va a ser 1, pues vamos a dividir. Acá sí pasa algo diferente, que es que la función en sí va a expandirse, va a ampliarse horizontalmente y se va a reducir verticalmente. Eso es lo que yo noté. Si el número es negativo, va a ser decreciente y va a seguir cortando en el eje Y, en 0 en el eje Y. Ahora vamos con, bueno, esto ya la vimos, entonces vamos con el cuarto punto. En el cuarto punto tenemos menos 2x, acá es lo que les decía, que si el número es negativo va a ser decreciente, entonces ya pues acá se nota como va decreciendo, es decreciente, y pues se incrementa la función, hay más líneas, bueno, perdón, líneas no, se incrementa la función y eso es. Acá está, bueno, ya la vimos, ya fue de un punto anterior, la función base, y acá observamos la tangente, pero si fuera negativa, pues hace que la función se vuelva decreciente. Y ahí acá en esta se puede comparar con la inicial. Entonces se compara como la inicial, que es la roja vacía, va creciendo, y la negativa, que es la verde, va decreciendo. Y eso sería todo. Por último tenemos las bibliografías y no sería más. Gracias. A continuación, la fórmula que tenemos nos permite encontrar los valores que no pertenecen al dominio de nuestra función tangente. Bueno, voy a explicar cómo funciona el dominio para la función tangente. Entonces, en la pantalla va a aparecer las asíntotas o los puntos en los que no hay tangente, como es pi medios o 3 pi medios o menos pi medios. ¿Listo? Entonces voy a explicar acá un ejemplo de cómo es cuando tenemos otra función. Entonces digamos que tenemos un número fuera de la x, eso va a tener las mismas asíntotas y los mismos puntos en los que no hay tangente que la función base. Pero si tenemos un número adentro, como es en este caso, o como es en este caso, entonces vamos a hacer esto. Tenemos esta fórmula acá que es pi sobre 2 más pi n. N tiene que pertenecer a los enteros, así que toca tener en cuenta eso. Entonces, ¿qué hacemos? Igualamos esto, decimos que 2pi, que es lo que tenemos acá, es igual a pi medios más pi n. Luego pasamos este 2 y vamos, pues la gracia es despejar la x. Luego pasamos este 2, esto nos va a dar pi cuartos más pi n sobre 2 de los que pasamos. Ahora esto, lo que tenemos acá, voy a reemplazar un número natural, bueno, un número entero, entonces voy a poner 1 por ejemplo, y acá hacemos esta suma, nos va a quedar arriba 4pi más 2pi, 4 por 2 nos va a dar 8, esto nos da 6pi sobre 8 y si lo simplificamos nos da 3pi cuartos. Ahora, seguimos acá. Ahora, esto lo vamos a reemplazar en nuestra fórmula. Ya sabemos que x es igual a 3 pi cuartos. Entonces vamos a reemplazar acá el de la x por 3 pi cuartos y esto nos va a dar indefinido, ¿no? Esto quiere decir que está bien, que este es un punto en el que está la asíntota y no es un punto que exista en la tangente, no hay una tangente ahí. Listo, este es un primer ejemplo. Por si algo, por si no quedó claro, vamos a hacer un segundo ejemplo. Entonces en el segundo ejemplo que tenemos, tenemos que h es igual a tangente de pi tercios x. Entonces lo mismo, llevamos esto acá, pasamos el 3 de ir a multiplicar, nos queda 3 pi medios más 3 pi y yo reemplazo el n, esta vez no por 1 sino por 2, por otro número. Esto me da 6 y acá al sumarlo sería pues 3 por 6 me da 12, 3 por 1 me da 3, 12 más 3 me da 15, entonces me va a quedar arriba 15 y 2 por 1 me va a dar 2. Ya no lo podemos simplificar, entonces lo dejamos así. Y esto lo reemplazaríamos en nuestra fórmula, entonces sería 1/3 por 15 pi medios. Y si lo ponen a calculadora, esto nos va a dar indefinido. Así sería como se utiliza esto.